Ahora sí. Queridos compañeros, camaradas, al analizar los acontecimientos actuales de la política mundial, nosotros, los comunistas armenios, creemos que la disputa fundamental entre el capitalismo y socialismo no ha terminado. El capitalismo que prevalece hoy al día en la mayor parte del mundo no ha cambiado su esencia. Los estados capitalistas siguen protegiendo los intereses del gran capital y la explotación de la clase trabajadora se intensifica. Las contradicciones entre el trabajo y el capital siguen profundizándose sin duda alguna. Además, la naturaleza del capitalismo moderno se expresa en un creciente fascitación del imperialismo desde la democracia hasta la reacción política y una militarización sin precedentes. Como sabemos, tras el colapso de la Unión Soviética, muchos antiguos países socialistas han entrado en el bando capitalista y se han convertido en países capitalistas semicoloniales. Desde entonces, la política mundial se ha vuelto unipolar, con Estados Unidos y sus satélites desempeñando el papel principal para mantener su dominio político y financiero en el mundo. Estados Unidos y sus satélites necesitan constantemente caos y guerras en diferentes partes del mundo. Ahora, como podemos ver, en Europa de Este, Asia Occidental, Asia Oriental y también Caribe. En Europa, la guerra de Ucrania, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, admitió por primera vez que la guerra, en un principio, que la guerra en Ucrania es una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia. Y el presidente de Estados Unidos, Trump, admitió que la razón de la guerra en Ucrania era expandir la OTAN hacia el este. En Europa hay una renuncia generalizada a la neutralidad política militar. Finlandia, Suecia se han unido a la OTAN, a pesar de décadas de neutralidad. Austria y Suiza se han sumado a todas las sanciones, incluida la congelación de activos rusos por valor de 300 millones de dólares. La neutral Moldavia realizó ejercicios militares con la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Trump, amenaza abiertamente a todos aquellos que se plantean abandonar el dólar estadounidense. La lucha de Estados Unidos por la dominación mundial conduce inevitablemente a guerras imperialistas a escala mundial. Bajo el imperialismo, los gobiernos de los países capitalistas no son elegidos por el pueblo, sino por los oligarcas del capital financiero. El bando imperialista está utilizando a los neonazis en Ucrania, a los sionistas en Israel, a las fuerzas reaccionarias en Europa. El punto principal de la situación actual es la Tercera Guerra Mundial. En esta confrontación se ha formado un frente antiimperialista que incluye a Rusia, China, Corea del Norte y ahora también incluye a Irán, que lucha contra el sionismo imperialista de Israel. Nosotros también creemos que si las fuerzas antiimperialistas ganan este conflicto antiimperialista, las fuerzas imperialistas perderán definitivamente y se iniciará un nuevo y largo periodo de revueltas marcado por una expansión significativa de las fuerzas socialistas y de la liberación nacional. La construcción efectiva de un frente antiimperialista y la lucha contra el capitalismo son posibles sobre la base de ideas del socialismo y del sistema económico socialista. Las contradicciones imperialistas sin resolver de la era moderna exige que los estratos
y clases nacionales patrióticos de orientación socialista se unan a la lucha contra el frente imperialista. Los comunistas armenios estamos convencidos de que la opción más justificada por nuestro país y que más beneficia a la mayoría del pueblo es la vía socialista del desarrollo. Los comunistas de Armenia se han fijado la tarea de apoyar y defender activamente la vía socialista del desarrollo global por todos los medios posibles. Basándose a los patrones generales del desarrollo de la humanidad, los comunistas armenios creen que todos los pueblos de todos los países los aplicarán teniendo en cuenta sus propias especificidades y experiencias históricas. Bajo consignas independencia y democracia, las fuerzas liberales del gobierno armenio a principios de la década de los 90 establecieron una economía de mercado en el país y adoptaron la vía de la integración del sistema capitalista global occidental, el sistema financiero y comercial de Bretton Woods, creando como resultado de la Segunda Guerra Mundial y basando en el dominio del dólar estadounidense. Llevó a que la existencia de una economía del mercado en un país concreto significará que ese país dependerá económicamente y por lo tanto políticamente de Estados Unidos. Así, la integración de Armenia en el mundo capitalista occidental llevó a que Armenia se convirtiera en una semicolonia del occidente. Armenia es formalmente independiente, pero en realidad depende política y económicamente de Occidente. En consecuencia, todas las decisiones más importantes de autoridades armenias, tanto políticas, exteriores como interior, se consideran no desde el punto de vista de los intereses propios de Armenia, sino del punto de vista de los intereses de Occidente. Las autoridades armenias están detrimento de los intereses estatales y nacionales de Armenia. Están promoviendo y sirviendo claramente a los intereses de Occidente, a cambio de lo cual reciben préstamos en forma de deuda estatal. Como demuestra la experiencia histórica, los intereses políticos de Occidente, junto con el sionismo y el panturquismo, y Armenia siempre han estado y están y estarán en contradicción. Por lo tanto, el hecho de que Armenia esté bajo el control occidental hace más daño que bien a la mayoría de la población del país. La Armenia capitalista es un país económicamente atrasado porque Occidente no está interesado en una Armenia económicamente desarrollado. Occidente no invierte sus miles de millones ni proporciona tecnología del desarrollo en Armenia, como hace con otros países capitalistas. La Armenia capitalista es incapaz de garantizar su seguridad, pierde constantemente territorios y el pueblo armenio es objetivo de nuevos genocidios. La situación política y socioeconómica de la moderna República Capitalista de Armenia se caracteriza por una profunda crisis, degradación y declive en todos los ámbitos. La introducción forzosa del capitalismo condujo a una división bipolar de la sociedad en la que la minoría rica se concretó en un polo que tenía el poder y la economía en sus manos, y en el otro polo, la abrumadora, la mayoría de la población privada de derechos que ni tenía ni poder ni control sobre la economía. La capitalización de las relaciones sociales agrava las contradicciones sociales y el descontento de la población crece debido al constante deterioro de las condiciones de la vida. El aumento de los precios, el desempleo, el aumento de la pobreza, las crisis económicas y la inmigración continúan. La introducción de normas occidentales, valores globalistas, ideas ajenas del pueblo armenio que desacreditan el pasado y conducen a la autodestrucción del Estado, continúa en el sistema educativo, la conciencia pública y cultural. La mayoría de la población armenia carece de un nivel de vida digno y de seguridad social.
las autoridades armenias, con sus políticas antidemocráticas, tanto en el ámbito interno como el extremo, violan constantemente las leyes y la constitución del país, convirtiendo en un gobierno criminal. Las autoridades antiarmenias de Armenia están llevando a cabo unas políticas represivas en el país, mintiendo constantemente, falsificando constantemente las elecciones, violando constantemente el derecho democrático del pueblo. La irresponsabilidad de las autoridades armenias amenaza la seguridad individual y pública de los ciudadanos. La mayoría de la población del país está tomando conciencia de que las perspectivas del desarrollo de Armenia capitalista con préstamos occidentales son extremadamente limitados y que la continuación de dicha política conlleva la pérdida de la soberanía estatal y una catástrofe nacional. El Partido Comunista de Armenia se opone a la economía del mercado del capitalismo y que Armenia sea una semicolonia occidental. Dicho esto, queridos compañeros, yo soy nieta de veterano de la guerra de la Gran Patria. Mi abuelo llegó hasta Berlín, de hecho. No lo digo como nostalgia, sino con orgullo, porque si ellos y sus camaradas lo han logrado, nosotros también lo vamos a lograr.